Hola, buenos días. Venimos exponiendo de la materia Economía Mexicana sobre la naturaleza del desequilibrio externo en el proceso de crecimiento vía sí y el modelo estructuralista del desequilibrio externo a la luz de la experiencia mexicana. Bueno, este equipo lo formamos las integrantes Torres Chimello, Odemaris Mariana, Viveros, Cove, Ingrid, Ariadna y Daniela Michelle Flores Medina. Villarreal nos sumerge en un análisis profundo que revela cómo factores tanto internos como externos contribuyeron al desequilibrio económico del país durante este periodo crucial, destacando especialmente la influencia de las relaciones comerciales externas en este proceso. Para comprender mejor este desequilibrio, adoptemos la perspectiva estructuralista, que nos permite considerar las características específicas de México y su inserción en la economía global. La Escuela Estructuralista en Latinoamérica nos proporciona herramientas para comprender la naturaleza del desequilibrio externo en las economías en desarrollo, como la nuestra. Nos ayuda a identificar las limitaciones en la capacidad de importación y su relación con la inflación crónica. Además, analizamos la brecha de divisas como una restricción significativa para el crecimiento económico, así como las raíces conceptuales del estructuralismo, destacando las contribuciones de Previch y Noyola en la comprensión del desequilibrio externo. Clasificar el desequilibrio externo nos permite identificar sus causas subyacentes y entender su origen tanto desde el lado de las importaciones como desde el de las exportaciones. Y finalmente nos sumergimos en el modelo estructuralista de las dos brechas, que nos ayuda a entender cómo interactúan la brecha de la demanda interna y la brecha de la demanda externa, y cómo podemos aplicar políticas para corregir este desequilibrio. Aquí vamos a ver la perspectiva de la CEPAL en el desequilibrio externo. Como origen del desequilibrio externo, desde las importaciones y las exportaciones. El desequilibrio externo puede surgir tanto del lado de las importaciones debido a la necesidad de bienes importados para el proceso de desarrollo como del lado de las exportaciones, cuando éstas no crecen al mismo ritmo que el ingreso nacional. Factor de concentración del ingreso. La concentración del ingreso se refiere a la distribución desigual de la riqueza dentro de una economía. Estos grupos tienden a demandar más bienes importados. Esta demanda adicional de importaciones puede generar presiones sobre la balanza comercial y contribuir al desequilibrio externo. Factor de aumento en las importaciones de bienes intermedios. Si la oferta nacional de estos bienes no es suficiente para satisfacer la demanda interna, las empresas recurren a las importaciones. Un aumento en las importaciones de estos bienes, especialmente si no es acompañado por un aumento proporcional en las exportaciones, puede generar un desequilibrio en la balanza comercial. Y como último, factor de demanda de bienes de capital. La oferta nacional de bienes de capital puede ser limitada o insuficiente para satisfacer la demanda empresarial. Bueno, y como último, vamos a ver el modelo estructuralista de las dos brechas. En resumen, el estudio de Villarreal y otros expertos nos brinda una visión integral del desequilibrio externo en la industrialización de México y nos proporciona herramientas para abordar este desafío y promover un desarrollo económico más equilibrado y sostenible. Ahora voy a explicar lo que compone el modelo. Como primer punto tenemos el objetivo del modelo, que es una herramienta teórica que se utiliza para comprender el desequilibrio externo en el contexto de la CIE. Este modelo se basa en la idea de que existen dos brechas importantes en una economía en desarrollo, la brecha de la demanda interna y la brecha de la demanda externa. Como segundo punto tenemos la brecha de la demanda interna. Se refiere a la diferencia entre la demanda total de bienes y servicios en la economía y capacidad de producción interna para satisfacer esa demanda. Esta brecha puede surgir debido a las limitaciones en la capacidad productiva interna, como la falta de infraestructura tecnológica o capital humano. Como tercer punto tenemos la brecha de demanda externa. Se refiere a la diferencia entre la demanda de bienes y servicios producidos internamente que pueden ser exportados y la demanda externa real de estos productos. Esta brecha puede surgir debido a problemas como la falta de competitividad en los mercados internacionales, barreras comerciales o fluctuaciones en la demanda mundial. El último punto es la aplicación y corrección. Implica analizar cómo estas brechas interactúan entre sí y cómo afectan el equilibrio general de la economía. Se puede promover políticas de fomento de exportaciones para aumentar la demanda externa de productos internos.
al mismo tiempo que se implementan medidas para mejorar la capacidad productiva interna y reducir la dependencia de las importaciones. Veremos los siguientes temas: naturaleza y desequilibrio en el crecimiento vía sí. Naturaleza y equilibrio externo, primera etapa de sí. Naturaleza y desequilibrio externa, etapa avanzada de sí. Para identificar la naturaleza u origen del desequilibrio externo en el proceso del crecimiento vía sí, es necesario definir de manera explícita las posibles hipótesis alternativas que pueden explicar dicho fenómeno. La hipótesis de sobrevaluación de precios y costos explica el desequilibrio exterior como un fenómeno en el que el crecimiento mayor de los precios de costos en el mercado doméstico respecto al mercado internacional de la tasa de cambio fija sobrevalúa la moneda doméstica, lo cual induce un crecimiento acelerado de las importaciones y un freno a las exportaciones. La combinación de estos dos factores produce el déficit en la balanza de pagos en cuenta corriente. En la primera etapa de sí, cuando la economía inicia el proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo por producción doméstica, surge una demanda derivada por importaciones de bienes intermedios y de capital, requeridos por el mismo proceso de industrialización y que la economía no puede producir precisamente para encontrarse en esta primera etapa. Esta dependencia estructural de las importaciones va a implicar tener un lado una alta elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones, que sería una mayor que la unidad, debido a la elevada intensidad de importaciones del propio proceso de sustitución. Y por el otro lado, va a tener una baja y no significativa elasticidad, precios relativos, que sería menor que la unidad de la demanda de importaciones debido a la carencia de sustitutos internos, que serían bienes intermedios y de capital y algunos de consumo. Cuando la economía pasa a la etapa avanzada de la SI, que será la sustitución de bienes intermedios y de capital, la función de demanda de importaciones sufre un cambio estructural. La elasticidad de ingreso decrece y aumenta la elasticidad de precios, relativos en forma significativa respecto a la primera etapa. Las consecuencias de este fenómeno para caracterizar el modo de operación del modelo SI serían las siguientes. La primera sería que ahora existe una dependencia semiestructural de las importaciones. Por un lado, la economía prácticamente ha agotado la sustitución de bienes de consumo y ha avanzado en la sustitución de bienes intermedios y de capital. Por lo tanto, existen más sustitutos domésticos que pueden competir con las importaciones, lo que explica la disminución en la elasticidad ingreso y el aumento en la elasticidad de precios relativos. Por otra parte, estaría la opción B, que es que aunque la economía ha avanzado en la producción de manufacturas y la capacidad de exportación de las mismas está aumentado, el modelo prolongado de sí se caracteriza por un uso ineficiente de la política comercial y proteccionista, que frena generalmente las exportaciones de los bienes primarios como de manufacturas. Hola, buenos días. A mí me tocó exponer sobre el modelo estructuralista del desequilibrio externo a la luz de la experiencia mexicana, naturaleza y evolución de la demanda de las importaciones. Bueno, comenzaremos indicando que para estudiar la naturaleza del desequilibrio externo de la economía mexicana y evaluar la capacidad explicativa del modelo estructuralista, eh, el periodo que vamos a considerar va a ser de 1939 a 1970. Este se va a dividir en dos subperiodos, estos claramente caracterizados por la etapa del sí y la política comercial que se utilizó para corregir el desequilibrio. Como mencionamos anteriormente, se va a dividir en dos subperiodos. El primer periodo va a abarcar de los años 1939 a 1958 y aquí se promueve y prácticamente se agota la SI de bienes de consumo. Durante este periodo, la tasa de cambio fue el principal mecanismo utilizado para corregir el desequilibrio. También es importante mencionar que durante este periodo el peso mexicano fue devaluado dos veces. Un ejemplo es que un dólar equivalía a 4 pesos con 85 centavos, que era la paridad cambiaria prevaleciendo en 1945. Después de esto, en 1948, un dólar equivalía a 8 pesos con 65 centavos y en 1954 llegó a equivaler
a 12 pesos con 50 centavos. En el segundo periodo, este va a abarcar de 1959 a 1970. En ese periodo se promovió la así de los bienes intermedios y con menor intensidad de bienes de capital. También es importante mencionar que durante este periodo se caracterizó porque la tasa de cambio no se utilizó como un mecanismo de ajuste del desequilibrio externo y se mantuvo la libre convertibilidad del peso. En el análisis estructural de la función de importaciones, que es el método de análisis de covarianza, es importante mencionar que mientras la economía pasa a la etapa avanzada de la sustitución de importaciones, en el periodo de 1959 a 1970, la función de demanda de importaciones sufre un cambio estructural. También es importante mencionar que el desequilibrio se caracteriza por tener un origen semiestructural, ya que la elasticidad ingreso disminuye significativamente de 1.50 a 0.81. Dado que la pregunta central es el aumento de elasticidad precio y disminución de la elasticidad de ingreso, el método de análisis de varianza nos ayudará a verificar estos hallazgos, cuál es la utilidad de este método y cómo se justifica, porque nos permite probar si la función de importaciones cambia de periodo a periodo o si es únicamente los coeficientes de las pendientes que son diferentes. En lo que nos concierne a las importaciones, la economía sufre un cambio estructural, como antes se mencionó, en el que la naturaleza de la función de importaciones va a durar en el primer periodo, que fue de 1945 a 1958, y va a cambiar en el segundo periodo, que va a ser el de 1959 a 1970. También es importante indicar que para observar las implicaciones macroeconómicas de la naturaleza y cambio estructural de la demanda de importaciones durante el crecimiento vía sí, es necesario estimar de forma lineal de la función que permite observar directamente la proporción marginal a importar. Esta proporción marginal a importar fue de 0.456 para todo el periodo de los años de 1945 a 1970. No refleja un cambio estructural que ha sufrido la demanda de importaciones al pasar la economía de la primera etapa sí a la etapa avanzada. Los resultados indican que durante el periodo de 1945 a 1958 era sustancialmente mayor y se reduce significativamente a un valor de 0.63 durante la etapa avanzada del proceso que va a abarcar del periodo de 1959 a 1970. En esta etapa avanzada, la intensidad de importaciones de la CI decrece de una manera significativa y también va a determinar que la elasticidad de ingresos sea menor que la unidad, por lo que durante esta etapa la permanencia del desequilibrio externo va a tener que buscarse también en la elasticidad precios, que son relativos de la demanda de importaciones. Y de nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención.